Bueno, vamos a hacer, esta noche vamos a hacer pan. El pan, para poder realizarlo, los ingredientes básicos son harina fuerza, que es la harina preparada para hacer el pan. Se podría hacer con harina de trigo, pero yo de momento no he probado hacerla y saldrá con sabor diferente. Levadura. Hay dos clases de levadura. Una levadura de panadería, que es en polvo, viene en sobres, y esta levadura que es fresca. Yo normalmente lo he hecho con levadura en polvo. Hoy lo voy a probar con levadura fresca. A ver qué tal sale. Cada una de estas pastillas, aquí indica que son de 25 gramos, ideal para medio kilo de harina. Como vamos a hacer 1 kilo, usaremos 2 pastillas. Además, se necesitan para 1 kilo de harina 600 centilitros de agua, una chorreada de aceite, sal, una cucharada sopera, y normalmente se añade masa madre, que es masa de la masa anterior, que la tengo congelada, y para poder utilizarla cuando voy a hacer el pan. Esta masa madre ya ha sido fermentada y ya de la vez anterior ya subió. Entonces se van haciendo en bolas para 1 kilo de harina de unos 30 gramos aproximadamente, 30 o 40 gramos, y se envuelven en el papel albal, se congelan, y así cada vez que vayamos a hacer pan, pues previamente hay que descongelarla pues unos 15 minutos antes, más o menos. Y aceite. El aceite se emplea 2 veces. Una en la propia masa, que se le echa una chorreada de aceite, aproximadamente un vasito de vino, pero vamos, con una chorreada generosa para que la masa esté suave. Y luego, cuando ya se hornea, pues antes de hornearlo yo le paso por encima aceite para untarlo con la propia mano, y entonces con eso se obtiene una corteza mucho mejor. Necesitamos también un paño de algodón humedecido, un poco humedecido y enharinado, para que en el proceso de fermentación suba la masa. Una perola para la primera parte de la masa, luego amasaremos en la mesa, y una pequeña cacerola para poder calentar el agua, porque es mucho mejor que las levaduras, cuando las mezclemos, estén en el agua caliente para que pueda subir. Vertemos los 600 centilitros de agua en la cacerola y la pasamos al fuego. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer es templar el agua, porque como la vamos a trabajar con nuestras manos, pues no nos podemos quemar, pero sí que tiene que estar lo suficientemente caliente como para facilitar que suba la levadura, pero no nos quememos. Bien, mientras que se está templando, cogemos y echamos, para 1 kilo de harina fuerza, echamos una cucharada de sal. Cogemos la levadura fresca, abrimos y la deshacemos.
No dejamos que se nos caliente demasiado para poder meter las manos ahora cuando la amasemos. Abrimos el segundo paquete. Con el primero sería para 500 gramos de harina. Con el segundo es para 1 kilo de harina. Los cálculos que se hacen para lo que es el rendimiento de panadero, para saber cuántas barras de pan saldrían de 1 kilo de harina, es que lo que he leído por internet, por cada kilo de harina deberían de salir 7 barras de pan. Yo no he conseguido que me salgan las 7 barras de pan. He conseguido 2 o 3 como mucho. Como veis, me está calentito y me he quemado un poco. Entonces vamos a esperar a que se temple un poco para poder meter la mano y poder deshacerla con la mano. Pues bien, una vez fuera que está templándose un poco esto, mientras vamos a ir preparando el trapo que vamos a poner para cuando tengamos que subir la masa. Este paño es un paño especial que compré, que es de algodón y que es muy fuerte, pero vamos, se puede utilizar pues una sábana fuerte de algodón para que la humedad pueda mantenerse cuando está subiendo y vaya soltando poco a poco esa humedad en la masa. Eso nos facilitará que la masa no se reseque y suba mucho más. Entonces ya una vez que ya la tengo humedecida, la reservo aquí en un lado para cuando ya terminemos de hacer la masa. Ya puedo, está caliente, pero ya puedo meter un poco mejor la mano y la vamos a pasar a el bol grande, que es donde vamos a trabajar. Aquí en el bol grande se irá enfriando más rápidamente y ya podré ir metiendo la mano poco a poco. Prácticamente ya se ha deshecho. Esta levadura fresca, como he dicho antes, es la primera vez que la voy a utilizar. No sé muy bien cuánto va a subir la masa. Yo espero que doble o triplique el volumen que termine cuando termine de amasarla ahora en este primer momento. Si usáis levadura en polvo, cada sobre, el sobre completo es para 1 kilo de harina, ¿vale? Y si usáis la masa fresca, son las 2 pastillas para 1 kilo de harina. Todavía está caliente, pero bueno, vamos a ir incorporando la harina y se irá enfriando más rápidamente. La harina se incorpora poco a poco. Entonces se va vertiendo poco a poco la harina y vamos deshaciendo todos los grumos. ¿Veis? Se va quedando así grumosa, pero nosotros con la mano vamos a ir deshaciendo todos los grumos que se vayan formando. Añado un poco más de harina para que me facilite mejor el meter la mano. Se ha calentado muy rápidamente y solamente se trata de templar para que la levadura haga más rápidamente el efecto que si fuera en agua fría, que le costaría muchísimo más tiempo de empezar a fermentar el pan. Si recordáis, hemos puesto 600 centilitros por kilo de harina de agua, una cucharada sopera de sal. Después hemos puesto las 2 pastillas de levadura fresca, en este caso en el agua templada, y ahora ya el calor ya me está permitiendo poder manejar mejor las manos.
sigo vertiendo, veis que se van formando pues esos pequeños grumos que con la mano los vamos deshaciendo. Por supuesto, las manos tienen que estar perfectamente limpias, y la mesa donde se va a trabajar también, puesto que después de estar trabajando aquí en la perola, después pasaremos a la mesa para amasar. El amasado es lo más importante para que pueda subir la masa y puedan formarse los alvéolos de la miga. Cuanto más alvéolos tenga de miga, mejor amasado estará, mejor, más suave, más jugoso, y mejor amasado estará el pan. Seguimos incorporando poco a poco, según vais viendo que ya los grumos se van deshaciendo y se va convirtiendo en líquido, pues vais añadiendo poco a poco. Yo voy a ir añadiendo harina hasta aproximadamente 3/4 del kilo de harina. Luego reservaré 1/4 de kilo para irlo incorporando aquí en la mesa. Este es un buen momento para añadir el aceite, que como veis he hecho un chorreón de aceite. Esto facilitará que la masa sea más suave, y además el aceite es lo que hace que la corteza sea más crujiente. Entonces la miga será suave y la corteza será crujiente. Podemos añadir el bolo de masa madre que teníamos reservado, descongelado de la masa anterior. ¿Veis? La consistencia es como si fuera chicle. Entonces lo incorporamos aquí y lo vamos estrujando y lo vamos deshaciendo. A la vez vamos incorporando más harina a la masa. Poco a poco el migote de masa madre que teníamos preparado se irá mezclando con la harina que estamos preparando. Con este proceso de ir deshaciendo, lo que estamos provocando es que el gluten que tiene la harina, pues ir hinchándolo. Cuando estamos en esta parte parece que siempre se va a quedar así como liquidorro y como raro, pero según vayamos incorporando más harina, iremos viendo poco a poco la consistencia de la masa, que cada vez irá siendo más pegajosa. Ahora ya la consistencia es de pegajoso. Todavía se tiene que poner muchísimo más pegajoso. ¿Veis? Voy deshaciendo, estrujando cada uno de los bolos de harina de la que he incorporado, más la bola de la masa madre. Hay gente que incorpora directamente casi toda la harina en el primer momento. A mí me gusta más ir trabajando la masa, ir viéndola y tocándola con las manos, para ver cómo va adquiriendo esa consistencia. Ya se va poniendo, ya que empieza a pegarse así por las paredes.
El truco de hacer el pan y de que salga esponjoso es trabajarlo. Sencillamente trabajar, trabajar y trabajar la masa. En estos momentos el trabajo de la masa es para poder deshacer ese gluten y que vaya adquiriendo esta consistencia. Pero realmente lo importante después, cuando ya pasemos a la mesa, es amasar, amasar y amasar. Darle una paliza directamente a la masa. Seguimos amasando, incorporando poco a poco, ¿veis? Se va incorporando la harina. Y cada vez se va peguntando más. Llegará un momento que se nos desprenderá de las manos, pero todavía necesita trabajo esto. Añadimos más. Ya va formando esa especie de fideos pegajosos. Seguimos, arrastramos toda la masa, de todo lo que se va pegando por las paredes, lo vamos soltando. Y mientras seguimos dándole vueltas y seguimos incorporando la harina que vamos echando. Hacer la primera amasada nos puede costar media hora, más o menos, y después tendremos que esperar pues varias horas hasta que suba la masa. Yo he probado varias cosas. He probado a dejarlo 2 horas, como decían en algunos vídeos que he visto, y con 2 horas es bastante poco. Sube, pero luego el pan cuando lo haces sale como muy pesado. Es muy concentrada la miga. Entonces, después lo he dejado 6 horas, otra vez lo dejé 12 horas y me dio la sensación de que se había pasado de subir, de que se había pasado de fermentación, pero también es verdad que en esa ocasión, que fue mi primera vez, en esa ocasión lo que hice en el horno fue en un horno de leña, que es bastante difícil de controlar la temperatura. La temperatura que tiene que hornearse el pan son a 230 grados. Los vídeos que yo he visto te dicen que hay que cocerlo 1 hora. La experiencia que yo voy teniendo de horneado en el horno de casa, donde puedes controlar bien la temperatura de 230 grados, pues es que es aproximadamente media hora. Pero yo me fío más de mi vista ya que no de la hora, porque todo depende. Como voy cambiando también no de harina, porque harina siempre ha sido la misma, voy cambiando de levaduras, pues entonces las cosas más o menos se trata de experimentación y ver cómo te van saliendo las cosas. Y yo más o menos, ya digo, es una media hora lo que me cuesta después el cocer el pan. La consistencia ya va siendo ya más de masa, ya prácticamente ya queda muy poco
para que lo saquemos de aquí de la perola y empecemos a trabajarlo en la mesa. Voy a terminar de incorporar esta harina que hay aquí en el fondo. Voy rebañando de las paredes del fondo, porque parece mentira, pero se forman como bolsas, y entonces esa harina en polvo se queda ahí y no se incorpora. ¿Veis? Ya esto queda como pegajoso. Este es el momento ya de sacarlo afuera. Ya me ha quedado como un cuarto de harina de la que había aquí en el kilo. Extendemos un poco la harina y ahora sacamos ya de la perola, sacamos ya la masa. Esta misma perola es la que voy a emplear para luego poner la masa a subir. Más o menos ha salido toda, pero vamos, rebañamos toda la masa, porque todo es pan. Nos dejamos siempre con una mano, en este momento, con una mano, esta es la peguntosa, y con la otra la dejamos libre, pues para poder manejar y coger las cosas que necesitamos, la harina, o bien incorporar semillas, o este sería el momento, bueno, cuando sea un poquito más consistente todavía, cuando ya no se nos pegue tanto en las manos, se pueden incorporar pues semillas de sésamo, pipas y en fin, lo que cada uno quiera pues para hacer el pan. Pero vamos, yo la receta que de momento os voy a dar es la receta del pan básico. Se va moviendo un poco para que vaya cogiendo la harina esta que hemos puesto en la mesa. Vamos añadiendo más harina y ya podemos empezar a utilizar la segunda mano para empezar a incorporar. Os daréis cuenta que estas zonas donde está la harina seca que acabamos de poner, pues no se pegan. Estas ya no se pegan, y sin embargo estas se pegan. Toda esta harina ahora me la quitaré de los dedos y la incorporaré. ¿Ves? La incorporo aquí, que se irá pegando en el resto de la masa. Al final, cuando ya la masa deje de estar tan peguntosa, la masa se moverá perfectamente por la mesa y la mesa quedará más o menos limpia, porque según vamos incorporando harina, pues va creciendo en volumen y va siendo menos pegajosa. Mientras, el movimiento que hay que ir haciéndole es hacer este movimiento en redondo para que vaya incorporando la harina y vaya empezando ya a hacer la miga. Sigo metiendo más harina. Entonces la miga, el secreto está en amasar, amasar y amasar. Cuanto más se amasa, más oxígeno entra dentro en la masa, y entonces por eso se forma la miga, por el aire que hacemos que tenga la masa. Todavía la masa se resiste a quedarse pegada aquí en la mesa.
pero ya poco a poco ya me voy haciendo con ella. ¿Veis? El movimiento este en redondo es el que está facilitando que yo agarro un extremo y lo meto, agarro un extremo y lo meto. Y entonces ya pues le voy metiendo la paliza. Como la mesa está perfectamente limpia, podemos recoger todos los restos de masa que nos van quedando por aquí e incorporarlo a la masa. Esto, si la mesa no estuviera limpia, vamos, ni de broma. Para limpiarnos las manos lo que podemos hacer es echarnos un poco de harina en las manos y entonces esto nos facilitará el poder desprendernos un poco de toda esta masa pegajosa y hacer que las manos ya trabajen mucho mejor. Un poco más de harina y más trabajo. Ahora cuando ya la masa ya se deje, lo que haremos será extenderla y enrollarla sobre sí misma. Y entonces eso es lo que nos facilitará ir metiéndole ese aire que tiene que entrar en la masa para que nos haga la miga. Ya va cediendo la masa, ya se va dejando trabajar. Cuando veamos que se queda un poquito preguntosa donde estamos trabajando, pues simplemente lo que hacemos es echarle más harina, correrá más. Eso hará que vayamos incorporando el resto de la harina que nos queda y facilitarnos el trabajo. ¿Veis? Ahora ya está muchísimo mejor. Está elástica, pero le falta muchísimo todavía para que esté perfectamente, porque ahora lo que tenemos que hacer es trabajar, trabajar y trabajar la masa. Que se me está pegando un poco a las manos, le incorporo un poquito de la harina esta que tenemos todavía por aquí y así me lo facilita. Con esta misma masa he hecho pizzas y han salido buenísimas, 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 buenísimas. A la pizza se le puede incorporar lo que queráis, lo que estéis acostumbrados, pero vamos, es la misma masa. Cogéis, la dividís en bolas y esas bolas, una vez que han fermentado, pues luego hacéis la típica torta y le metéis lo que queráis. Yo la he hecho de queso, con bacon, con champiñón y quedó buenísima, vamos. ¿Veis? Se trata de trabajar. Y ahora ya empezamos a estirar la masa, la estiramos así y empezamos a enrollarla sobre sí misma. Aún se me pega un poco, necesita más harina. Una vez que la hemos enrollado, la volvemos a aplastar un poco y a enrollar otra vez sobre sí misma. Enrollar, enrollar, enrollar. Y le hacemos una bola, le volvemos a amasar otra vez, así a empujones.
Volvemos a extender. Hay gente que lo que hace es, en vez de enrollarla, lo que hace es doblar, doblar la chafa para incorporarlo. La vuelve a abrir otra vez, se vuelve a doblar, se vuelve a doblar, pero vamos, a mí lo que me gusta más es enrollarla sobre sí misma. Y de esa manera, pues, mi experiencia ya lo que hace es saber que así se hace más miga. He hecho un poco más de harina. Si queréis, podéis reservar una poquita para luego poner la harina, para ponerla en la perola que vayáis a hacer, de donde va a subir. Perola, cuenco, artesa, lo que queráis. Que sea hondo y que sea bastante más grande de la bola que tenéis en estos momentos que estáis amasando. ¿Por qué? Porque tiene que aumentar 2 veces o 3. Lo ideal sería que aumentara 3 veces su tamaño. Entonces, más o menos os calculáis, y lo que haremos será envolverla en el paño húmedo, envolverla, o por lo menos ponerlo el paño húmedo por encima, y luego le pondremos papel de film, de plástico. O también podéis incorporar toda la harina y luego, pues como solamente es para que no se pegue, pues se puede hacer con harina de trigo. Yo con harina de trigo no he probado todavía, probaré, pero la harina fuerza es que tiene más gluten al no quitarle más los componentes. Es la harina de trigo normal, yo creo que o utilizan otros tipos de trigo, pero vamos, es mucho más fina, más suave, es para los rebozados y para otra serie de cosas. Y la harina fuerza es por eso, porque tiene todo el gluten. Bueno, pues ya prácticamente ya no tengo más harina. Pues ya con esta harina que hemos echado es la última que le voy a incorporar, con lo cual pues ahora a enrollar. A enrollar, incorporar, volver a enrollar, volver a chafar. Luego, la forma de los panes, pues la forma de los panes, pues como os dé la gana. Se pueden hacer desde dividirlo en bolas, más o menos si queréis pesarlas, y si no, más o menos a ojo, bolas de aproximadamente 60 gramos, y con esas bolas pues para hacer panes individuales, o bien hacer una torta plana, o bien hacer una torta más elevada, o bien hacer barra. Si lo queréis poner en un molde cuadrado, pues yo no lo he hecho nunca, pero vamos, que también que cada uno se puede hacer el pan la forma como le dé la realísima gana. Incorporar luego dentro de él lo que le apetezca. Semillas, frutos secos o lo que quiera. Si queréis el pan integral, he visto también que hay harina fuerza integral. Le voy a poner un poco de harina normal
que todavía parece que quiere pegarse un poco y ya prácticamente. Bueno, seguimos trabajando la harina. Ya he dejado limpios los cacharros, usé así la perola donde lo voy a dejar para que suba y haga el proceso de fermentación. Y voy a trabajar un poco más lo que es la miga. Y vamos a hacer dos tipos de panes, uno de barra y otro pues el típico de torta de pueblo. Con esta misma masa, ahí en las fiestas de los pueblos, pues se hacen el pan preñado, por ejemplo, que está relleno de chorizo o longaniza, que se suele hacer pues ahora para carnaval. Es muy típico. Sigo enrollando un poco más. Quiero asegurarme de que va a salir muy esponjoso. Extiendo. ¿Veis? Cuando ya tiene este aspecto es que ya casi lo tenemos. Que ya está elástico y eso quiere decir que hemos roto el gluten y que se está amasando bien. Cuesta trabajo, porque hay que trabajar y meter las manos. Si no se trabaja, si uno piensa que es simplemente mover un poco como si fuera plastilina, pues estáis equivocados. Que cuesta bastante trabajo y esfuerzo. Y esto es simplemente 1 kilo de harina. Imaginaos cuando las abuelas hacían 5 kilos para hacer los panes para toda la semana. Los panes aquellos de 1 kilo. Poco a poco, cuando podamos irnos a los pueblos, yo seguiré insistiendo en ese horno de leña que tengo en el pueblo de mi madre y dominar el fuego. Dominar el fuego para poder hacer un buen pan de leña. Porque antiguamente en el pueblo de mi madre todo el mundo hay un horno comunal que la asociación del pueblo, la asociación de amigos de Valdeperillo, pues recuperó para poder tener un espacio donde la gente pueda ir a asar sus chuletas y a pasar un merenderillo, y eso está en el propio centro del pueblo. Pero pues bueno, poco a poco pues la desidia pues se cayó prácticamente y entonces pues bueno, han recuperado el horno y ahora lo utilizamos pues para hacer nuestras meriendas y yo pues para hacer pan. Y se hizo el pan por primera vez cuando lo inauguraron la obra. Y desde entonces pues hacía varios años que no se había hecho pan, hasta que yo este verano hice y probé a hacer el pan.
y bueno, y salió pues demasiado cocido rápidamente, con lo cual pues no le dio tiempo de hacerse esponjoso. También me faltó, es verdad, me faltó más amasar y experiencia. Entonces, pues bueno, para el horno de leña hay que saber exactamente dónde meter la leña, porque hay que calentar el horno previamente. ¿Cómo sabes que el horno está caliente? Pues cuando ya la bóveda se ha quedado de color blanquecino. Los ladrillos de la bóveda se han quedado blanquecinos. Entonces es cuando ya ha alcanzado la temperatura. Y lo que hay que hacer es sacar las brasas, limpiar el horno por dentro y dejarlo solamente con el calor que hay en la bóveda. Metes tu pan y después, en todo caso, pones unas pocas de las brasas en la parte delantera del horno o en un ladito. Y nuestro fallo fue dejar las brasas en la parte interior, que claro, ¿qué es lo que pasó? Pues lo que pasó, que había demasiado calor y por eso subió tan rápidamente y no le dio tiempo. Bueno, la perola que ya he limpiado, pues lo que voy a hacer va a ser secarla completamente para que no haya agua en ella, y ahora le incorporaré un poco de harina. ¿Ves? Está completamente seco ya. Le pongo un poco de harina en el fondo para que no se pegue la masa. Y entonces ahora nuestra masa, ¿veis el tamaño que tiene? La pongo aquí en el fondo, ¿veis? Que cubre el culo. Y ahora la cubro con el paño de algodón fuerte. Tiene que ser algo de una sábana fuerte, o este paño que yo lo compré especialmente, lo compré por AliExpress, que lo ponemos así. Y ahora lo que hay que hacer es ponerle papel film, y ahora cuando ya terminemos recogeremos todo este desastre que se queda aquí. Entonces, ¿para qué ponemos esto? Pues para aguantar la humedad lo máximo posible y subirá. Y tiene que subir tanto que se hará una bola aquí encima rebasará completo. Igual el otro día me salía por los costados. Y ya con esto es suficiente para que esté todo tapado. Lo dejamos en la cocina en un sitio caliente. El sitio caliente igual puede ser el horno, igual puede ser el horno, que puede ser dentro del horno, que puede ser aquí encima de la cocina, o también pues a lo largo de, como ahora va a estar toda la noche. Entonces hoy ya controlamos los tiempos, ahora son las 2 menos cuarto de la madrugada. Cuando quiera levantarme pues serán aproximadamente las 9 cuando empiece a trabajarlo. Pues va a estar de 7 a 8 horas de fermentación. Esta vez va a estar un poco más de las veces que lo he hecho. Ya digo, he hecho fermentaciones de 12 horas, fermentaciones de 2 horas y fermentaciones de 6 horas. Hoy lo voy a dejar 8 horas. A ver qué es lo que ocurre con la nueva levadura y con una fermentación de 8 horas, ¿vale? Y ya mañana pues nos pondremos una vez que ya saquemos la harina de aquí y veamos el volumen que tiene, pues ya haremos las divisiones y ya mañana hablaremos del horno y el cocido, ¿vale? Bueno, hasta mañana.
Buenos días. Han pasado ya 8 horas desde que hicimos la masa anoche y ahora cuando me he levantado he visto que todavía la masa no ha subido lo suficiente. Ya dijimos ayer que estaba haciendo una prueba con una levadura diferente, que es la levadura fresca. Entonces no sabía muy bien cuánto y cómo iba a subir la masa. La vez anterior, cuando la hice con la levadura en polvo, todo esto ya estaba rodeado, ya estaba subido y estaba así en plan bola. Y sin embargo ahora, pues como se puede apreciar, ha subido más o menos una parte de lo que era, ni siquiera ha doblado la masa. ¿Qué es lo que voy a hacer? En vez de esperar 8 horas a que suba, voy a esperar más. Voy a darle 4 horas más y luego además le voy a dar calor extra al estar aquí en la cocina. Ahora hará sol, hará calor aquí en la cocina y luego aprovecharé también el calor de la cocina para la comida, que lo tendré junto a ella para que le ayude a tener un poco más de calor y a subir más. Lógicamente la temperatura ambiente, si hace frío, pues la masa reacciona de una manera. Si hace más calor, la masa reacciona antes. Entonces, pues bueno, vamos a seguir haciendo la prueba y darle 4 horas más de fermentación. Y me pondré a hacer la masa a mediodía. Bueno, pues vamos a hacer finalmente nuestro pan. Esta mañana, cuando he levantado un poco para ver cómo andaba la fermentación del pan a las 10 de la mañana, yo creía que era tiempo suficiente como para haber fermentado ya, que habían pasado 8 horas. Pero había visto que la masa no había subido ni había rebasado siquiera pues lo que es el tope de la perola, ¿no? Con lo cual pues he comprobado que la levadura fresca tiene una fermentación bastante más lenta. Entonces pues le he dejado unas cuantas horas más, son las 4:30 de la tarde, con lo cual pues le hemos dejado 14 horas y media de fermentación. Veis que ahora pues bueno, la consistencia de la masa pues es así como chiclosa y esponjosa. Desprendemos toda la masa, que se desprende muy fácilmente, o sea que parece que se pega y que se va a quedar aquí incrustada en la tela, pero todo lo contrario. Entonces la desprendemos de aquí de la tela. Apartamos esto y echamos un poco de harina aquí en la base de la mesa para poder trabajar. La harina que estoy utilizando ahora es la harina normal, la que tenemos para hacer los rebozados. Vamos a sacar toda la masa. ¿Os dais cuenta cómo se queda como alveolada? ¿Veis? Eso significa que ha hecho bien el proceso de fermentación. Y luego cuando cozamos el pan veremos hasta qué punto este pan está esponjoso y hasta qué punto rinde. Como os dije en los vídeos anteriores, ayer por la noche, cuando estábamos haciendo el pan, el rendimiento, lo que yo he estado viendo en diferentes sitios, ¿no? Tanto en vídeos de YouTube como en la Wikipedia, el rendimiento de 1 kilo de harina deberían de ser aproximadamente unas 7 barras de pan. En otros sitios ponía 15, pero ya me parece un poco exagerado. Pero bueno, todo pudiera ser. Pero vamos, yo lo máximo que he conseguido sacar de 1 kilo de harina son 3 barras de pan o tortas, o en fin, en 3 pedazos.
Y ahora trabajamos un poquito, le echamos un poco de harina para que no se nos pegue, tanto en lo que es la base de la mesa como en lo que es la propia masa, para que discurra fácilmente. Ya no la tenemos que amasar como ayer, ¿vale? Ya simplemente pues es moverla, ver que tiene un aspecto chicloso, que si arrancamos un trozo, este trozo se estira con facilidad, que está chiclosa la masa y que nos va a dejar hacerle las formas que nosotros vamos a querer hacer. Ayer dijimos que íbamos a hacer una barra de pan y vamos a hacer una o dos tortas de pan, como el pan de pueblo, así en caracol. O vamos a hacer un caracol y vamos a hacer una torta más plana. El horno lo he puesto a calentar ya previamente, 5 o 10 minutos antes, a 230 grados, casi la temperatura máxima del horno. Y lo que recomiendan normalmente es dejarlo una hora. Como yo os comenté ayer, yo lo voy observando. Normalmente en media hora he visto ya que por el color, por cómo ha subido, ya lo iremos mostrando en el vídeo, pues para mí con esa media hora, 40 minutos es más que suficiente para el cocido del pan. Ahora lo vamos a cortar en esos 3 pedazos directamente. Si lo pesáramos, veríamos que estos 2 pedazos de aquí pesan más que este otro. Entonces, con este voy a hacer la barra de pan y con estos otros 2 voy a hacer las 2 tortas. Como aquí en esta parte central se pega un poquitito, vamos a echar un poco más de harina para que esté muy ligero, muy suelto y no se nos pegue a ningún lado. Este sería el momento también de coger un trozo de unos 30 gramos y guardar la masa madre para la masa siguiente. Yo no lo voy a hacer porque yo tengo ahora mismo suficiente en el congelador, tengo varias bolas y no quiero, de momento no quiero ninguna bola más. Pero vamos, no olvidar que en cada una de las amasadas del pan debéis de coger esa bola de masa madre para poder hacer la siguiente masada. Entonces con esta pequeña vamos a hacer la barra de pan, que la vamos a hacer lo primero. Mientras vamos a guardar las 2 bolas, las vamos a guardar en 2 bolsas para que no nos pierda ni un ápice de humedad. Estas bolsas que estoy utilizando son unas bolsas muy chulas que me dieron el otro día en el Mercadona con la fruta, y que son de las de patata, de las que no es de plástico de petróleo. Entonces pues son sumamente suaves y muy limpias para poder guardar de momento la masa de pan. También, tal cual está ahora mismo, podemos hacer otras bolas si queréis para hacer la masa de pizza, que lo único que tendríais que hacer es pues darle la forma redonda de la masa de pizza en estos momentos y ya rellenar con el tomate, con el queso, con los ingredientes que vosotras queráis. Pues ahora voy a estirar un poco la masa, así, para ir dándole esa forma de barra.
Tampoco hace falta que, como os he dicho, que trabajemos ahora. Ya la masa ya se ha trabajado ya lo suficiente. Ahora lo único que tenemos que hacer es darle la forma de lo que queremos. Preparamos nuestra bandeja del horno, a la cual le ponemos un poquito de harina y ya ponemos directamente la barra. Calculamos porque tal cual está ahora todavía tiene que crecer, y yo utilizo una cuchilla de afeitar para hacer los cortes limpios de lo que es las típicas rajas del pan. Entonces abrimos una cuchilla de afeitar completamente nueva y le hacemos estos cortes. Aquí es donde trabaja ya la cultura y la tradición. Nuestras abuelas y antepasados lo que hacían era pues o bendecir el pan, porque siempre era muy importante a la hora de meter el pan en el horno. Era muy importante pues que la masada no se perdiera y saliera un buen pan. Y luego pues están los cortes típicos de las cruces y en fin, y ya pues bueno, seguimos la tradición y hemos bendecido ya nuestro pan para que salga lo mejor posible. Ya tenemos nuestra barra y ahora, se me olvidaba una cosa muy importante. Para que salga la corteza crujientita, hay que mojarse un poco en aceite las manos y simplemente frotamos un poco por encima la barra de pan, ¿vale? En otros vídeos lo que he visto es que lo mojan con agua también, esto es para que la corteza salga crujiente. También he probado sin echar aceite, pero bueno, he comprobado que hay una leve diferencia y sale mucho mejor y más bueno cuando le echamos un poquito de aceite así por encima. Ya vamos al horno. Que como he dicho, he calentado previamente a 230 grados unos 10 minutos y lo pongo en la parte de abajo, para que haya margen y pueda, en este caso, subir tranquilamente sin que nos dé demasiado con la parte de arriba y tenga una cocción ni lenta ni no lenta, sino lo mejor posible. Ya recogemos todo esto y después iré haciendo los panes uno a uno, porque con dos bandejas impedimos que el pan de arriba está demasiado cerca de la radiación del calor del horno y el pan de abajo se queda sin esa radiación, con lo cual prefiero hacer los panes de uno en uno. Más o menos son ahora las 5 menos 20, pues iremos vigilándolo y en 10 minutos 15 os iré dando muestras de cómo va subiendo el pan, y calculo entre media hora y 40 minutos. Vamos a comprobar en estos momentos cómo va subiendo nuestra barra de pan. ¿Veis? Como ya va poco a poco subiendo y cogiendo ya la consistencia. Cerramos porque no quiero perder nada del calor. Iremos viendo también cómo sube con esta levadura fresca. A lo mejor sube más que con la otra, con la de polvos. Yo desde luego me he quedado un poco insatisfecha en cuanto al tiempo de lo que es la fermentación, que ha sido larguísimo, pero a lo mejor me quedo más satisfecha en cuanto a lo que es la propia miga o la esponjosidad del pan. Ya iremos viéndolo. Vamos a ver después de 15 minutos cómo va nuestro pan. Como veis,
la temperatura del horno a 230 grados y vamos a comprobar un poco cómo va. Ya está empezando a coger ese típico color dorado. Vamos a dejarle un poco tranquilo. Han pasado 15 minutos. Han pasado 20 minutos y nuestra cocina ya huele a pan. Ya huele a pan. Vamos a ver cómo va esto. Pues esto va estupendamente. Estupendamente. Voy a acercar más la cámara para que podáis ver el color que va cogiendo ya nuestra barra de pan. Ya queda poco. Bueno, pues han pasado exactamente media hora desde que hemos metido la barra de pan y yo creo que ya la podemos sacar con toda tranquilidad. No quiero acercar más la cámara porque con el calor que sale pues se me puede achicharrar, con lo cual pues voy a sacar la bandeja. Voy a poner la cámara de modo que podamos ver el resto de la operación. Eso sí, tener mucho cuidado ahora cuando saquéis la bandeja para no quemaros. Os voy a mostrar el aspecto de la barra de pan, el color que tiene y lo que ha subido en su punto, justo lo suficiente. Ahora ya cuando la probemos veremos, y cuando la apartamos veremos los alvéolos. No dejéis nunca el pan, por ejemplo, termináis de hacer el pan y decís, bueno, pues lo voy a dejar en el horno mientras un poco. ¿Por qué? Porque si no se os tuesta. Con el calor que sigue teniendo el horno, sigue cociendo, sigue cociendo, sigue cociendo, se os tuesta o se os quema, ¿vale? No habrá más calor, pero es lo suficiente como para que el pan se quede como un pedreño. ¿Y qué más consejos? Pues que ahora cuando lo cojáis con mucho cuidado porque está ardiendo. Entonces ahora lo apartamos, lo cogemos, lo apartamos aquí y lo dejamos tranquilamente que se enfríe. La bandeja podemos hacer dos cosas: o bien vuelvo a echar harina y con la harina tostada, lo que pasa es que está muy caliente en estos momentos y el siguiente pan pues subirá de otra manera. Entonces podemos hacer eso, o bien puedo limpiar la bandeja y volver al limpiarla, claro, al meterla en el agua, bajar a la temperatura y volver a subir otra vez, que va a ser lo mejor para que pueda controlar mejor la temperatura de la cocción del pan. Si no, igual está tan caliente ahora mismo que nos sube súper deprisa y no puedo controlar la temperatura. Pues nada, voy a limpiar la bandeja y hacer el siguiente pan. Bueno, pues para hacer el siguiente pan hacemos la misma operación. Volvemos a echar harina aquí en la mesa, cogemos otro de los trozos del pan. El horno lo seguimos teniendo ahí caliente y entonces ahora sacamos de la bolsa, sacamos la masa, le damos un par de vueltitas. Y este pan lo vamos a hacer enroscado. Entonces estiramos la masa, estiramos todo lo posible, estiramos. Que sea un churro largo. Lo que tenemos que hacer, ya sabéis, es como parecido a amasar plastilina. Y ahora pues empezamos a hacer un corroncho. Ese corroncho vamos haciendo como si fuera así en redondo, como si estuviéramos haciendo una torta, y luego le ponemos al final pues
el moñete. Y ya nos ha quedado pues nuestro pan así en redondo. Cogemos la bandeja, vamos a retirar esto de aquí, cogemos la bandeja, enharinamos un poco la bandeja y ponemos... Se me ha deshecho un poco la torta, pues ¿qué es lo que voy a hacer otra vez? Pues voy a repetir otra vez la operación y ya así pongo la torta directamente en la bandeja y ya no tengo este problema, ya no tengo que tocarla ni manosearla más y dejarla con la forma que quiero hacer este pan. Es un pan que se hace en muchos pueblos, así con esa forma redondeada, y en Semana Santa me parece que es cuando se pone, antes he dicho que era en carnavales, pero no, es en Semana Santa, cuando se hace el pan preñado, que se le pone chorizo, se le pone también un huevo. Bueno, pues entonces ya hacemos ahora mismo nuestro pan así, que si queremos lo cortamos. Yo sí que lo voy a cortar, le voy a dar algunos cortes con nuestra cuchilla. La cuchilla que empleéis, emplearla solamente para hacer el pan, no la empleemos en otras cosas, por si acaso, más que nada para mantener la higiene. Ya le hemos dado varios cortes, entonces pues ya guardamos la cuchilla para el siguiente pan. Y al horno. El aceite, no se nos olvide el aceite. Así. Impregnamos toda la superficie y a hornear. Vamos a controlar a ver cómo va nuestro pan a los 10 minutos. Bueno, de momento tiene un aspecto de que se va inflamando y bueno, han desaparecido un poco nuestras formas. Vamos a ver cómo va nuestro pan. ¿Veis? Ya poco a poco va progresando. Pero no era esta la forma que yo quería. Yo quería que se quedara con una forma acaracolada, no en forma redonda. Pero bueno, ya lo intentaremos en el segundo pan. Bueno, casi ha pasado media hora ya y vamos a ver el resultado. El resultado es bastante bueno en cuanto al aspecto, al color, el subir. Y entonces ya pues nada, voy a cerrar el horno para poder sacarlo y agarrar este mejor, que con la cámara y todo a la vez no lo puedo hacer. Bueno, después de mucho rato ya he podido ponerme a hacer el tercer pan. En esta ocasión le he dado forma cuadrada, como si fuera una chapata, y le he hecho lo mismo, le he hecho las rajitas, le he untado de aceite y ahora lo vamos a meter en el horno a 230 grados. Veremos el resultado. De todas maneras tengo que decir que en esta amasada que he hecho hoy no estoy demasiado a gusto y conforme con la levadura que he utilizado. Entonces, ¿por qué? Pues porque no ha subido ni el volumen que yo esperaba ni en el tiempo que yo quería. Con lo cual, pues bueno, yo de momento voy a seguir usando las siguientes veces la levadura en polvo, que me da mejor resultado, y con la levadura fresca pues bueno, iré experimentando, gastaré los 2 trocitos que me quedan, pero creo que seguiré utilizando mejor, más seguro, para hacer el pan la levadura en polvo que os he mostrado en el principio del vídeo. Bueno, pues iremos haciendo el seguimiento y iré poniendo cómo va subiendo el pan, ¿vale? Lo he metido ahora, pues en media hora estará hecho.
haré un pequeño imagen de cómo va a mitad cuando lleve 15 minutos y luego ya cuando lo saquemos. Bueno, pues el pan va subiendo, ya va cogiendo colorcico y va saliendo morrocotudamente. Bueno, grabaré después al final cuando lo saque. Va. Bueno, pues ha pasado ya media hora, ya vemos que el color del pan ya se corresponde con lo que necesitamos. Tiene un color doradito, vamos a extraerlo un poco para que se vea si realmente ya podemos sacarlo perfectamente. Pues apagamos ya el horno definitivamente y lo sacamos fuera. Y bueno, ha subido más o menos lo que yo esperaba que subiera, pero lo dicho, que no me ha terminado de convencer lo del tema de la levadura y seguiré utilizando la levadura en polvo. Y nada más, pues espero que os haya gustado finalmente cómo hemos hecho el pan y que lo probéis vosotras mismas.